Hola de nuevo, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar nuestra unidad o tema número 5. Este tema es un tema bastante sencillo y se refiere al carácter de actuación notarial. ¿Qué entendemos o qué debemos entender por carácter de actuación notarial o carácter de la función del notario o de la función notarial? Básicamente se refiere en términos coloquiales a los tipos de notarios que existen. Sin embargo, no se les llama tipos de notarios porque ustedes lo van a ver en su momento cuando lean una escritura, cuando tengan en su poder un testimonio, van a poder verificar que cuando un notario se nombra a sí mismo, siempre dice en mi carácter de notario titular, en mi carácter de notario auxiliar. Entonces el término correcto es carácter de actuación. Vamos a empezar mencionando que hay 4 tipos o 4 funciones que existen de notario y son las siguientes. Notario titular es el común del que casi siempre hablamos. Notario auxiliar, notario suplente y notario asociado. En este pequeño cuadro he puesto las características que yo consideré más importantes de cada uno y las vamos a ir explicando en unos momentos. El notario titular, aquí les puse, es el al que se le conoce también como notario de número. Es el notario a favor del cual, una vez que acreditó el examen de posesión correspondiente, le fue otorgada una notaría y por eso también se le conoce, sobre todo en la doctrina, como notario de número. A favor de él se extiende la patente de notario y por ende se le asigna un número y una circunscripción territorial. Este notario, bueno, aquí dice, tiene ya la patente de notario, además de la patente de aspirante que obtuvo previamente, y tiene un protocolo y un sello propios, de los que platicábamos el tema pasado, que tenía que proveerse a su costa. Bueno, digamos que ese es el principal, el notario titular, el notario del que más comúnmente se habla o del que más comúnmente hablaremos. Sin embargo, eso no quiere decir que sea el único que existe. También existen otras figuras y son las que vamos a ver a continuación. El notario auxiliar es nombrado a propuesta del notario titular y este nombramiento es aprobado por el Ejecutivo Estatal. Pero para que el notario titular pueda nombrar un auxiliar, tienen que haber transcurrido 5 años del inicio de sus funciones. Es decir, un notario titular que inicia funciones no puede tener notario auxiliar, sino hasta que cumple 5 años en el ejercicio de sus funciones. Una vez que han pasado o transcurrido estos 5 años, entonces él propone al Ejecutivo del Estado, de entre los aspirantes o de entre los licenciados en Derecho que ya obtengan o hayan obtenido su patente de aspirante, alguno que él quisiera nombrar como su notario auxiliar y él va a ser el que lo va a estar apoyando en su oficina notarial. Este notario auxiliar no tiene patente de notario, únicamente cuenta con la patente de aspirante, que se los comentaba en el video pasado. Es el 50% de los requisitos para poder acceder al cargo de notario. Sin embargo, ya se puede desempeñar como notario auxiliar. Este notario auxiliar desempeña las mismas funciones y tiene la misma fe pública que el notario titular y lo va a suplir o lo va a apoyar en todo el tiempo que el notario no se encuentre o se encuentre presente, pero por alguna razón no puede actuar. Bueno, el notario auxiliar lo va a hacer. Aquí en la parte de abajo les puse que no tiene ni sello ni protocolo propios. Por obvias razones, al no tener el número, al no tener patente de notario, no le han sido asignados ni sello ni protocolo, entonces actúa en los de notario titular, pero siempre mencionando que lo hace con el carácter de auxiliar. De aquí deriva la importancia del carácter de actuación. ¿De acuerdo? Entonces, esas son sus características principales. Es nombrado propuesta del notario titular siempre y cuando ese titular ya haya cumplido 5 años en el ejercicio de sus funciones y no tiene ni sello ni protocolo propios. El notario suplente, por el contrario, entra en funciones cuando este notario titular aún no ha cumplido estos 5 años. Todos los notarios, por la función que ejercen al ser de orden público e interés social, tienen la obligación siempre de velar o de salvaguardar los derechos de las personas que solicitan sus servicios o que solicitan su intervención. Yo como notario titular no me puedo ausentar de forma prolongada o de forma injustificada sin tener quien pueda
actuar en mi nombre o sin tener quien pueda dar fe de los hechos o actos que los particulares me solicitan. Obviamente, bueno, no me puedo ausentar, es una frase, es un decir, pero bueno, claro que puede. Sin embargo, no podría irse 30 días y cerrar su oficina y dejar botada la función, porque precisamente, como les comentaba, es una función de orden público e interés social. Entonces se requiere que permanentemente se encuentren funciones. Entonces, ahora bien, yo soy notario titular y todavía no he cumplido estos 5 años. Digamos que tengo 2 años y medio en el ejercicio de mis funciones. Lo que puedo hacer es nombrar un notario suplente. Este notario suplente, de la misma forma que el auxiliar, únicamente cuenta con su patente de aspirante y no tiene ni sello ni protocolos propios, pero a diferencia del auxiliar, el auxiliar no tiene límite temporal de actuación y el notario suplente sí tiene límite temporal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el notario titular se ausente por algún tiempo prolongado, lo vamos a ver en su momento en el caso de las licencias, este tiene que dar aviso a la Secretaría General de Gobierno de que se va a ausentar y mencionar cuál va a ser el periodo. Si este notario titular que se va a ausentar por cualquier causa, la que ustedes piensen, una convalecencia o una enfermedad, quizás vacaciones, alguna enfermedad que no requiera convalecencia, pero que le impida no sentirse al 100% en sus facultades físicas, él puede solicitar permiso o licencia se llama. Si el notario titular no cuenta con auxiliar, entonces quien lo va, valga la redundancia, a suplir será este notario, pero solo por un ámbito o por una temporalidad que será del mismo tiempo que el notario haya pedido licencia. Este notario suplente puede actuar, o más bien no puede actuar, por más de 120 días naturales al año, ¿ok? Eso quiere decir que el notario titular, cuando va a pedir licencia, tiene que procurar que no sea un periodo que exceda de este plazo, de estos días, porque de lo contrario el suplente cesaría en sus funciones. Hay algunas excepciones que establece la ley, como en el caso de que desempeñara algún cargo de elección popular, como en el caso de que falleciera el notario titular y solamente tenía suplente. Bueno, el suplente lo único que va a poder hacer es terminar los instrumentos notariales que ya hubieran estado redactados u otorgados únicamente para concluir los trámites, ¿de acuerdo? Entonces, la principal diferencia entre el auxiliar y el suplente es que el auxiliar no tiene límite temporal y el suplente tiene un límite temporal de no más de 120 días naturales al año, ¿de acuerdo? ¿Cómo se van a contabilizar? Bueno, cada vez que el notario titular pida permiso, va a mencionar el tiempo que se va de licencia o el tiempo que va a pedir licencia, y así se van computando los plazos del suplente para que este no exceda de la cantidad de 120 días naturales al año. Como ustedes pueden ver, entonces las figuras se excluyen. Si yo soy titular y tengo auxiliar, no puedo tener suplente. Si yo soy titular y tengo suplente, no puedo tener auxiliar. Es decir, una figura y otra se excluyen. Y por último, los notarios asociados o el notario asociado. Los notarios asociados o el notario asociado se refieren a dos notarios titulares que mediante un convenio deciden, como su nombre lo dice, asociarse en una misma notaría. Puede ser el caso, puede ser que no, pero para actuar en un mismo protocolo. Cada uno es un titular, cada uno tiene su sello, cada uno tiene su firma propia, su carácter de titular, pero actúan en un mismo protocolo. Y ustedes pensarán, ¿esto a qué se debe o cuál sería la razón? Pues podría ser primordialmente una razón económica, de manera principal. Ustedes saben, se los comenté del video pasado, que cuando un notario inicia en sus funciones, bueno, tiene que proveerse a su costa de sello, de protocolo, de folios del protocolo, tiene que abrir una oficina, obviamente contratar al personal. De momento podría parecer que son cantidades que tienen que pagarse en un solo momento, en un plazo de tiempo muy corto. Entonces, un notario que ya tuviera cierta antigüedad puede asociarse con otro que está iniciando recién, y este notario que está iniciando va a actuar en el protocolo del notario que ya tiene más antigüedad. Se hace mediante convenio, el convenio no tiene ninguna temporalidad, se pueden asociar o disociar en cualquier momento. Solo que el notario de menor antigüedad pues no tiene un protocolo,
se va y tiene que proveerse a su sello, a su costa, perdón, de sello y de protocolo propio. Sello sí tiene, lo que no tiene es protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que los notarios asociados únicamente se asocian por cuestiones, pues pueden ser personales, pueden ser económicas o cualquiera otra. Aquí en Puebla yo recuerdo un caso que hubo de unos notarios que estaban asociados, de la notaría 49 y 50, eran padre e hijo que estaban asociados en una misma oficina, inclusive si ustedes pasaban esta notaría sobre la 25 Poniente y la 2 Sur, decía notaría pública número 49 y 50. ¿Qué quería decir eso? Que ahí mismo había dos notarios que podían actuar, cada quien podía elegir con qué notario acudir, con el 49 o con el 50, cada uno tenía su propio sello, pero actuaban en un solo protocolo, ¿ok? Ese sería el convenio de asociación. También hay otra figura que se llama el convenio de suplencia. Esto funciona cuando hay dos notarios titulares que no tienen auxiliar, que no tienen notario suplente y firman un convenio para suplirse entre ellos en sus faltas de forma recíproca. Pues es una figura que quizás sea un poco menos común porque de no tener suplente, entonces quien se los designa es el Ejecutivo Estatal, por lo que les decía que la función es una función de orden público, de interés social y no puede quedarse descuidada por mucho tiempo. Pero bueno, entonces espero que les haya quedado claro, platicamos de esto más adelante, cuídense mucho y seguimos en contacto.